es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Y se acercaron, y acerca del que me entrega. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración, gloria a Dios, para empezar, hermanos, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy, todopoderoso, maravilloso Dios, por este mensaje que usted me dio, Padre de la gloria, el día jueves. Dios mío, Padre santo, Padre, yo pensé, Padre glorioso, que este era el mensaje, Dios mío, del viernes, pero me gozo al saber, Señor, que lo había preparado para este día, Señor. Muchas gracias le doy porque usted, Señor, ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ayúdenos a entender las palabras que usted le decía a sus discípulos en el momento de la angustia, de la dificultad, oh gloria al nombre de Jesús, de la vida en la carne, Señor, del dolor, de todo lo que se siente, de la aflicción, de la turbación, de la confusión, Señor, de todo aquello que viene en el momento, Señor, donde verdaderamente necesitamos la fortaleza de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Se puede sentar cada uno, hermanos. Aleluya. Le hemos puesto como tema, hermanos, conocer el tiempo de la intercesión. Y es, hermanos, que nosotros debemos conocer el tiempo de interceder, de la intercesión. Regularmente ese tiempo, hermanos, muchas veces nos invade de tal manera que no lo reconocemos. Está la situación muy dura y no sabemos qué hacer. Preguntamos a veces a alguien: ¿qué haría yo en una situación de esta? O le pregunta al amigo, o le llama a la mamá, o le llama al papá. Pero en realidad, hermanos, debe ese momento de confusión, porque si llama a otro es porque no lo entiende bien uno. No debemos llamar a nadie. Debemos nosotros empezar a interceder. Y eso era lo que Jesús quería, justamente, que sus amigos íntimos, los discípulos, hicieran y no lo entendieron. De manera, hermanos, que vamos a conocer también la debilidad nuestra ahí y una fortaleza también, que es la que a veces nosotros, hermanos, no buscamos. Dice que llegó a ese lugar, el huerto de Getsemaní, él con todos sus discípulos. Hágase figura que él llegó a ese huerto con los 12 discípulos. Pero él tomó a 3 de ellos más íntimos para declararles las siguientes palabras. Esto era una alerta para que aquellos 3 vinieran y contaran a los 12: hay algo que está pasando que no está bien en el maestro. Porque el maestro nunca había dicho estas palabras, hermano. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Nunca la habían oído ellos de Jesús. De manera que muchas de las veces, hermanos, vamos a pasar cosas en nuestra vida que nosotros nunca las hemos pasado. Y esas cosas van a ser nuevas y quizás no vamos a saber qué hacer. Ahora Dios le va a dar la clave a usted y a mí qué hacer cuando estemos pasando el momento más oscuro de nuestra vida. Hay personas, hermano, que cuando pierden a un ser querido se refugian en el alcohol. Pierden a la esposa o la esposa los deja o el esposo los deja. Se refugian, hermanos, en un narcótico. Otros, hermanos, se refugian buscando otras personas. Y no es así. Es como Dios quiere nosotros. Por eso, hermano, entender los planes de Dios no es carnalmente. Carnalmente siempre nosotros vamos a buscar una solución que calme el dolor. Pero en realidad, hermanos, queremos una solución que nos haga entender por qué estamos pasando ese dolor.
No que lo calme nada más, sino a entenderlo para poder ir sobre el dolor. Y eso solo lo podemos hacer a través del creer en Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Como punto número 1, Él les revela a ellos, hermano, cómo Él se siente. Y dice que tomó consigo, dice, a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice el verso 33. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Ellos nunca lo habían visto así, debilitado, angustiado, por el momento que venía, se aproximaba, hermanos, donde él se iba a humillar en un grado menor que los hombres. Él iba a empezar a que los hombres lo golpearan. Nunca lo habían golpeado, él no lo había permitido. En una sinagoga hubieron unos que lo quisieron golpear, pero dice que él salió entre medio de ellos y no lo vieron, porque él es Dios. Pero en esta ocasión, hermano, se aproximaba a que su derecho como Dios menguara incluso menos al grado de un hombre para dejarse golpear por los hombres. Entonces, era una angustia, hermanos, dura para su vida como Dios, pero él sabía que era la voluntad de Dios, que el tiempo se había acercado y que el momento había llegado. Por lo tanto, hermanos, él buscaba que sus discípulos se unieran con él en ese momento. Por eso los llevó a ese huerto, a estar solos, a estar separados, para que se unieran y empezaran a decir: Señor, ¿por qué nuestro maestro está así? Empezaran a orar, a interceder. Pero sucede, hermanos, lo contrario. Y entonces, hermanos, nos dice el verso 34, que les reveló lo que él sentía. Y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. La palabra velad, hermanos, es que tenían que estar firmes ellos. Y como él se iba a orar, pues ellos tenían que estar también en oración. Y dice, verso 35, y yéndose un poco adelante, o sea, él se retiró de ellos para estar solo con el Padre, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. De manera, hermanos, que cuando llega el momento de la angustia, nosotros no queremos pasar ese momento. Por lo menos, todos vamos a llegar a este momento, mi hermano. Sea la esposa o sea el esposo. Va a llegar el momento que va a haber partir, va a haber irse de esta tierra, va a haber morir a su cónyuge. Y ese es un momento duro, donde hacemos esta aclaración. Nosotros, es tu voluntad, por eso lo acepto. Pero si no fuera tu voluntad, yo no lo aceptara. Pero tenemos que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. También se puede ir prematuramente, hermanos. Puede suceder algo quizás trágico. Puede ser, hermanos, que alguno haya experimentado la muerte de un hijo o la muerte de una hija prematura a una vida, hermanos, en plena flor. Y aunque quizás uno de nosotros aquí no lo ha experimentado, más de algunos sabemos de familias que han experimentado, que han visto un niño irse, un hijo partir. Y ese momento debe ser un momento donde nosotros nos debemos, hermanos, doblegar en oración y pedirle al Señor: Padre, es tu voluntad, dame las fuerzas para pasar este momento. Hace unos 3 meses me llamó un amigo que a su hijo lo habían matado aquí en Baltimore por el área del North Point Boulevard. Tenía 20 años.
Creo que todavía estaba en high school, no sé los que estudian si a los 20 años todavía están o están saliendo. Su padre, hermanos, lo dejó ir con sus amigos a un apartamento a jugar, creo, Nintendo, PlayStation o algo así. Su padre lo dejaron ir, pero en ese apartamento se reunieron otros jóvenes. Y parece que uno de los otros jóvenes andaba una pistola. Y no sé qué discusión pasó ahí, hermanos, pero le dieron un tiro en la frente y ahí murió, ahí quedó muerto. Y me llamó un familiar del hermano para decirme que había pasado eso. Y yo me lamenté mucho, hermanos, porque yo conozco al papá del muchacho. Y justamente en un juego de mi hijo que estaba jugando, me lo encontré a él, que él andaba con su hija ahí, su hija también tiene como 13 años, y me empezó a contar con lágrimas cómo había sido la muerte de su hijo y cómo había sido el despegarse y llevarlo al sepulcro, un muchacho de 20 años. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros necesitamos entregar a Dios la voluntad. No podemos pelear con Él. Como Job entregó su voluntad a Dios. Cuando usted lee la historia de Job, usted lee la historia de un hombre que está lleno de dolor. Pero aunque está lleno de dolor, no ignora el principio y la voluntad soberana de Dios. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios da y Dios quita, porque todo lo que tenía lo perdió. Y ese es un momento, hermanos, donde nosotros, en vez de refugiarnos en un vicio, la Biblia no dice que Job, ¿verdad?, hizo eso, sino que él se humilló delante de Dios y se vistió de cilicio, de ropa negra. El cilicio de la humillación, hermano, era raparse la cabeza, vestirse de negro, comprar sacos de ceniza y revolcarse en la ceniza como una humillación delante de Dios. Había perdido sus 7 hijos, hermano. Los 7 habían muerto. Y era tal la devoción de Job, hermanos. Era tal la devoción de él, que su mujer vino un día y le dijo, tú retienes esa integridad que tienes con Dios, como que si Él te ayudara. ¿No ves cómo te ha arruinado la vida? Y sabe, hermanos, ante la opinión de la que había sido su esposa, él defendió el derecho de Dios y dijo, como una mujer fatua has hablado, como una cualquier mujer has hablado. ¿No recibiremos de Dios solo el bien y no vendrá el mal? No, hermanos. Como seres humanos que estamos en este cuerpo, es necesario, oiga, que el mal venga también. Es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá cuando estemos en el cielo, sí, el mal no va a llegar. Pero mientras estamos en el cuerpo, van a venir enfermedades, van a venir dificultades. Y ante ellas nosotros debemos rendirnos a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los discípulos, hermanos, no estaban entendiendo la agonía del Señor. Y en esto, hermanos, quiero meditar. Porque muchas de las veces cuando estamos pasando el momento más difícil, los que a veces pensamos que están cerca de nosotros, hermanos, de repente no están tan concentrados también ni tan pendientes de lo que está sucediéndonos. Sino que como al contrario, están, hermanos, quizás pensando en otras cosas y nosotros eso quizás nos hace sentir más solos. Pero mire lo que nuestro Señor hace y Él nos da el ejemplo. Número 1, debemos comunicárselo a la iglesia, a nosotros. Él se lo comunicó ¿a quién? A sus
discípulos, ¿verdad? Para que lo comprendieran. Luego tomó 3 discípulos íntimos y los tomó a solas y le dijo: mi situación es de angustia hasta la muerte. Pero ellos no lo entendieron. Cuando nosotros oímos angustia, hermanos, quiere decir que es tiempo de interceder. Ese era el tiempo para que los discípulos no durmieran. De hecho, es el único tiempo donde ellos no debían dormir, porque debían de estar pendientes en intercesión. Pero sucede, hermanos, que ellos están durmiendo. Y muchas veces, hermano, nosotros nos debilitamos así. Pero el debilitarse, hermano, es una capacidad que solo proviene de la carne. Él lo dice ahí, se lo declara a ellos. Y el fortalecerse, hermanos, es una acción que debemos tomar hacia Dios, que es una intercesión o buscar el rostro de Dios, como pudiéramos decir. Antes de ir, hermanos, a ver cómo buscar a Dios, quiero que vayamos a ver un caso donde un hombre como el rey David tuvo que interceder ante una situación muy difícil de su vida. En nuestro Señor Jesucristo solo nos menciona la angustia que había, pero le voy a poner a un hombre mortal que era un rey en la situación y cómo era esa situación. Y es una situación difícil que se encuentra en el libro primero de Samuel, capítulo 30. Cuando David, hermanos, regresó a su campamento de Siclag y encontró que todas sus mujeres y sus hijos y las mujeres de los que estaban con él, todos se los habían robado, se los había llevado el enemigo, los habían, ¿cómo se dice esa palabra? Raptado. Sí, raptado, pero hay otra palabra diferente, ¿cómo que se llama? Cuando le agarran como un rehén, más o menos. Secuestrado, esa es la palabra. Habían secuestrado a sus hijos, a sus familias, y todos los hombres habían salido del campamento, y los ancianos débiles que estaban no pudieron detener al saqueador, y llegó a secuestrar la casa de Siclag, el lugar donde moraba David. Y cuando él llegó, encontró que hasta Siclag le habían prendido fuego a sus casas. O sea, estaba arruinado el lugar. Dice la palabra primero de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag había sido asolada. Y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzó su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esa es, hermano, la situación de alguien que está en una situación muy, pero muy difícil. Yo no me puedo imaginar cuántos días Job pasó llorando por sus hijos, sabiendo que habían muerto, pero aquí había una esperanza que ellos estuvieran vivos. Pero dice, hermanos, que la situación era tan grave para ellos y tan confusa que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Gritaron, hermanos, en lloro, en lágrimas, en llanto, hasta que no tenían más fuerzas. Y después del lloro, hermanos, uno empieza a recapacitar, a pensar. Y David pensó, ¿qué puedo hacer? Y se le ocurrió, hermanos, consultar a Dios. Ahí dice, gloria al nombre del Señor, verso 6. Y David se angustió mucho porque
el pueblo hablaba de apedrearle, o sea, el pueblo le echaba la culpa a él, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esa es otra expresión, hermanos, de un momento cuando está pasando alguien que pierde a una madre, a un padre, o pierde a alguien, hermano, amargura de alma. Hay reproche, hay queja, hay un estado peligroso, pero no es que hacer todas estas cosas es bueno. Lo que debemos hacer es buscar la solución, y solo en Dios podemos buscar esa solución. Entonces dice que el alma de cada uno, dice, en amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas, porque se había llevado la familia de todos. Y David, dice, se fortaleció en Jehová. Ok. Cuando la palabra dice que todos estaban en amargura, se suponía que David era el que debería estar más en amargura, porque él era el líder. Pero ¿sabe qué es la diferencia que hace aquí? Que dice que David se fortaleció en Dios. David empezó a decirle estas palabras a Dios: en medio de esta situación, tú tienes una respuesta. Muéstrame tu respuesta. Gloria a Dios. Y así, hermanos, debe ser nuestra oración. En medio de esta dificultad, tú me quieres decir algo. ¿Qué es, Señor? Pero durmiendo hasta las 10 de la mañana no vamos a recibir la respuesta. Ni tampoco, hermanos, la vamos a recibir estando en TikTok ahí todo el tiempo, deslizando los videos. Cuando llega una situación así es alerta. ¿Qué hace Jesús, hermano? Ya nos dio el ejemplo. Apartarnos incluso de los íntimos, ir más allá. Él llamó a los tres y le dijo: esta es la situación que está sucediendo. Y le dijo: yo voy a ir un poquito más adelante y ir a orar. Entonces, hermano, para recibir esa respuesta y fortalecerse en Dios, tenemos que ir en humillación, agarrar un closet y encerrarnos ahí para platicar con Dios. Déjele frijoles a su esposo, arroz, tortillas, aleluya, un pollo guisado, y métase a ese closet cuando haya una situación así tan difícil y empiece a hablar con Dios ahí. Porque así es como va a venir la respuesta. Desvelándose mirando Netflix hasta las 3 de la mañana no va a venir la respuesta. Hablábamos eso en la vigilia anoche, hermano, que nosotros somos tan tremendos. Cuando empezamos una serie, no nos despegamos. A veces llegan las 2 de la mañana y estamos ahí. Entonces, pero cuando se trata de vigilar, hermanos, todos dicen que tienen sueño, dicen. Santo, aleluya. Y mire qué curioso es el enemigo, que si usted se pone una buena película interesante, no de las de Rambo, porque yo sé que usted no las mira esas, pero una película cristiana que le enseñe, una película familiar, y usted se siente bien, la madre, el padre se siente bien estar con la hija, con el hijo, mirando esa película, hermano, no le da sueño, ¿ves? Pero si le dice que tenemos vigilia y hay que vigilar, sí le entra un gran sueño ahí. Solo para que vea la expresión de la carne. O sea, esa es la malicia de la carne, hermano. Alguien puede estar, hermanos, cerrándose los ojos de un gran sueño. Pero si prende la tele y está jugando el equipo que a él le gusta, le garantizo que no duerme hasta que mire el juego. Porque somos así. Cuando sentimos un sentir de la carne, nos dejamos arrastrar. Y digo arrastrar porque compromete nuestra alma. Y no le digo que usted lo ha pasado, lo está pasando. Yo lo he pasado, hermano. Yo. Entonces, pero aprendiendo acerca de lo que estamos hablando de esta palabra, si en ese momento quizás de dificultad, yo me hubiera refugiado en Dios, para mí hubiera sido mejor. Pero no sabemos, hermano, si Dios también nos está preparando por algo que vendrá. Pero sí le garantizo, sin duda, lo que ha de venir.
El día que yo me vaya, mi esposa sufrirá esa ausencia. Dios la está preparando desde ahora con esta palabra para que en ese momento se refugie en Dios. Quizás sea alguien, hermano. O sea, todos los esposos, la estadística dice, hermano, que los esposos nos vamos primero, nos morimos primero. Y que las hermanas duran más. Dice que los hombres, hermano, duramos regularmente hasta los 70 años. Dice la estadística que el 85% o casi el 85 al 90% morimos a los 70 años. 72, ya el hermano Gilberto ya nos va ganando, ya hasta las hermanas les pasó. Y dice que la mujer dura hasta los 80 años. De manera, hermanos, que como nosotros nos vamos a ir antes, es posible que Dios esté preparando a las hermanas para ese día que nosotros nos vayamos. Con esta palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermano, David se fortaleció en Dios. ¿Y sabe qué obtuvo David, hermanos? Al fortalecerse en Dios, él consultó a Dios. Y dice que David preguntó las siguientes palabras. Señor, debo perseguir a los que robaron nuestra familia, los alcanzaré. Es bueno, hermanos, que nosotros cuando clamamos a Dios, nosotros debemos pedir lo nuestro, reclamarlo. Señor, glorifícate, haz esta obra por nosotros, obra poderosamente. Dice el verso 8, y David, ahí en el libro primero de Samuel, y David dice, consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y ahí hay signos de pregunta, donde él estaba preguntándole a Dios. Y dice que, y él le dijo, o sea, el Señor le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás. ¿Cómo va a suceder? Si Dios le dice, hermanos, clama a mí, es porque Dios va a proveer un medio. Nosotros no debemos decirle a Dios cómo. Él sabe cómo. ¿Y sabe cómo Dios lo hizo, hermanos? David tomó la iniciativa y empezó a caminar y encontró un siervo de un amalecita herido, que le dio toda la información de ellos. Esa persona moribunda Dios puso en el camino de David para que lo llevara donde tenían su familia secuestrada. De manera que nosotros debemos movernos en fe y Dios lo va a hacer. Dios va a proveer. ¿Cómo? Y sabe, hermanos, David con sus hombres derrotaron a un pueblo mucho más grande que ese. Y sabe que también hizo David, le quitó todo lo que ellos habían robado de otra gente también y se los devolvió a sus hombres, a su pueblo. Entonces Dios es un Dios, hermano, que nos va a responder en medio de la angustia. Amén. Dios es un Dios que le va ahí, hermanos, a responder en su situación. Y cuando Él guarde silencio, solo debemos entender que su voluntad es mejor que la nuestra. Amén. Como Jesús ya nos lo ha dicho acá. Que sea hecha tu voluntad. De manera, hermanos, que es maravilloso ver este proceder de Dios. Cuando vengamos en alguna situación difícil de angustia, busquemos a Dios. Humillémonos delante de Él para obtener la respuesta. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Cristo. Aleluya. Son para Él. Aleluya. Quiero que lea el verso 37. Dice conmigo, pero de Marcos, de ahí del Evangelio donde estamos leyendo, Marcos, la lectura primera, ya nos vamos a ir para casa, gloria a Dios. Bendito Jesús, pero Dios tiene algo que enseñarnos, hermano. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este texto, hermano, Dios nos revela dos cosas a nosotros. Una es, hermano,
que cuando nosotros oramos, nosotros, hermano, conquistamos la misericordia de Dios, pero debe haber un clamor, un sacrificio, una oración. Hermano Will, pero no decimos que la salvación es por gracia. Sí es por gracia, pero ya estando en la gracia, para podernos mantener firmes, debe haber una oración de clamor. Nadie aquí en este lugar, de todos los que estamos, debemos olvidar que nuestra fortaleza, hermanos, va a venir a través de la oración. Amén, gloria a Dios. Cuando usted quiera darle un consejo a su jovencito de 13, de 14 años, de 15, ¿sabe dónde lo puede encontrar? En la oración. Dios, ayúdame a aconsejar a mi hijo. No se me ocurren las palabras en este momento. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando el momento de la angustia ya y yendo al momento de la pérdida, como en el caso de Job, Dios, tu voluntad prevalece. No que yo quizás la quiera, pero tu voluntad es mejor para mí. Nosotros, hermanos, orar al Señor y pedir así. Porque eso justamente es lo que el Señor le dice a Pedro. Pero cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, mire la expresión, Simón, duermes. Hermano, le está diciendo, tienes que estar en oración, no durmiendo. No lo pudiste hacer ni una hora. Hermanos, era noche. Y era una de las vigilias. Y cada una de las vigilias, hermanos, duraba 3 horas, un periodo de 3 horas. Cada vigilia, si usted lo busca en los antiguos hebreos, así se encuentran las vigilias. Y hay 4 vigilias en toda la noche. Y yo no sé si el Señor, hermanos, le habla a Simón de esta manera porque quizás era la primera vigilia, que es la que empieza a las 6 de la tarde, creo. Entonces ya usted estarse cayendo a sueño a las 6 de la tarde es algo raro. Pero la Biblia nos dice en los versículos de abajo que sus ojos estaban cansados. No sé si era la segunda vigilia. Pero de la manera que el Señor le habla, es como que era algo no muy difícil de hacer, hermano Fernando, hermano Nahum. Porque le dice, Simón, duermes. Como quien dice, a esta hora. Como que yo vaya a la casa del hermano Nahum, ¿verdad? Ajá, y encuentra a la hermana Vanessa y el hermano Nahum, no dormidos, son como las 11 de la mañana. No, hombre. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el hermano está dormido hasta ahora? ¿Será que se desveló con una de Rambo? Puedo preguntar yo. No. Pero entonces, hermano, es como muy obvio. Le dijo, ¿por qué duermes? Simón, duermes. No pudiste velar una hora temprano. Para mí, hermanos, que era bastante. Pudo haber sido la segunda o la primera vigilia. Y sabe, allí el Señor nos descubre algo, hermano, a nosotros. Y nos descubre como la alabanza que hizo mi hermano Oscar Medina. La oración, el poder del cristiano está en la oración. Y él le dice, velad y orad, en verso 38, como un consejo se lo dice a Simón y nos lo dice a nosotros, hermano. Y oiga la alabanza del hermano Oscar Medina, porque a través de esa alabanza también el Señor nos lo dice. Pero el Señor le dice a Simón y nos dice a nosotros este consejo: velad y orad para que no entréis en tentación. Gloria a Jesús. Hermanos, esto es muy importante. Si nosotros no nos mantenemos en comunión con Dios, podemos caer en una tentación. Sí, cierto. Hermanos, todos somos hermanos. Quiero decirle a usted que hay pastores
entre religiosos. Me voy a referir a los que, hermanos, yo considero que buscan a Dios con un corazón quizás más sincero, pero cayó el rey David. Cayó una tarde que él abandonó la comunión con Dios y salió alterado, hermano, y cayó en tentación. Codició a una persona que era para él, no podía tomarla. Y el pecado escaló, porque un pecado lleva a otro y lleva al otro. Entonces, el no mantenernos a nosotros en comunión, hermanos, nos puede hacer caer en algo que no sea bueno para nosotros. Y el Señor, queriendo librarnos, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Nos da la clave, ¿verdad? Que la clave es orar, clamar a Dios para no fallarle a Él. Y nos dice que cuando nosotros clamamos, el espíritu nuestro está dispuesto, se dispone. Cuando empezamos en la carne nos quiere sujetar, porque de aquí mismo nos va a revelar Él y nos dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El resultado de vivir en la carne, quiero que vaya conmigo a Romanos 8, para que vean que en la carne, hermanos, nosotros nunca vamos a encontrar algo bueno. Y cuando hablo de la carne, hablo de mi cuerpo, hermano, y de su cuerpo. Romanos 8 dice, mire que dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en lujos. Los que son de la carne piensan en el ego. Yo voy a comprarme una buena cadena gruesa de oro para que me vean aquellos que me brilla el cuello. Porque piensa, hermanos, en la carne, piensa en mostrarse a los demás, piensa en exhibirse. Y eso, hermanos, es algo que nos va a llevar a nosotros a la vanidad. Entonces dice, porque los que son de la carne, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu, que es las cosas del Espíritu, las que nos impulsan a ir a la presencia de Dios. La palabra de Dios es del Espíritu. Todo aquello que nos inste y nos indique a acercarnos a Dios va a ir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Es letra, pero es letra revelada por el Espíritu Santo. Toda escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. De manera que es Espíritu. El Espíritu que está aquí, está escuchando y Él sabe que nosotros queremos agradar a Dios. El Espíritu Santo, hermanos. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios, hermanos, aleluya, nos enseña que pensar en las cosas del Espíritu es pensar en Dios. Dios es Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Dónde vemos nosotros que se manifiesta la Trinidad de Dios, hermano? En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos. Pero en el Evangelio de Juan, por alguna razón, es bien clara la Trinidad. Hermanos, es muy importante que nosotros, cuando estemos en la angustia, sepamos que cuando buscamos a Dios vamos a obtener la respuesta de Él. Aunque también puede ser, hermanos, de que Dios tenga un trato con nosotros diferente. Lo descubriremos cuando nosotros nos acerquemos a Él. Él nos lo revelará. Cuando David en Siclag consultó a Jehová por medio, hermanos, del sacerdote Abiatar, le dijo, perseguiré a los que llevaron mi familia
cautiva, ¿los alcanzaré? Dice que el Señor contestó, persíguelos y los alcanzarás. Para David eso fue suficiente. Él tenía que empezar a caminar con sus hombres armados. Luego, hermanos, Dios provee los medios en el camino. Encontraron el amalecita en la calle tirado a la orilla. Y el amalecita tenía toda la información que David necesitaba. Y David lo sustentó con pan y le dijo, llévanos a ellos. Te prometo que vas a ser libre. Hermanos, y así Dios proveyó los medios para él. Para Job no proveyó un medio, solo una consolación de que Dios, hermano, estaba con él. A pesar que su mujer le dijo, ¿cómo es posible que tenga todavía esperanzas y devoción en Dios viendo cómo Él te arruinó la vida? Aún encima de eso, hermanos, Él dijo, no recibiremos solo el bien de Dios, también el mal. Y continuó, hermanos, fortaleciéndose en Dios. De hecho que es tan importante, hermanos, que nosotros sepamos interceder en el momento de la dificultad. Jesús en el Getsemaní buscaba que sus discípulos comprendieran que así como Él se había apartado para orar al Padre, para suplicar al Padre, hermanos, que lo fortaleciera para pasar ese momento, porque tenía que ir a la cruz voluntariamente. Le decía, antes de ir al Getsemaní, a Jesús nadie lo había golpeado, nadie lo había escupido, nadie lo había pisoteado, nadie le había hecho nada, porque su nivel era más alto que los rabinos judíos, porque él les enseñaba a los rabinos desde niño. Pero la angustia se encuentra, hermanos, que ahora él va a degradarse menos que el hombre. Porque va a ser escupido por los hombres, maltratado por los hombres. Y él necesita estar listo para recibir esa voluntad. Y eso no es fácil. A nadie le gusta que lo escupan, hermano. A nadie le gusta que otro venga y le jale el pelo, porque le arrancaban los pedazos de cabello. A nadie le gusta que le den con un palo, ¿verdad? Que a nadie le gusta, ni al esclavo. Entonces él iba a bajar un grado menos que a los hombres. Por eso dice la palabra de Dios que se sometió bajo los hombres, porque iba a ser maltratado por ellos mismos. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que la situación se va poniendo tensa en la vida, tenemos que interceder. Y Jesús le revela a sus discípulos en dónde está el mal que no nos deja interceder. Es el darle prioridad a la carne. Si sabemos nosotros, hermanos, que es tiempo de reunirnos y usted está haciendo algo muy importante, Dios sabe si usted se queda, hermano. Dios lo sabe. Si yo le criticara por eso, sería injusto yo hacerlo. Pero si usted sabe que nos debemos reunir para adorar a Dios, para servirle, para darle gloria, porra, gloria, alabanza, para servirle a Él, para tener esta comunión espiritual, y nosotros nos quedamos, eso es darle prioridad a la carne. Eso es darle voluntad a la carne. Y allí se va a encontrar siempre nuestra debilidad. Él lo dice ahí. El espíritu está dispuesto. Cuando empezamos, tenemos la disposición. O no muchos de ustedes han dicho, ¿cómo me gustaría orar bastante? Sí, amén. Al modo de no cansarme. Amén. Pero apenas se hinca y cae babiado ahí, dormido, ya caemos. Y hay algunos que se acuestan en la cama con la Biblia en las piernas así a leer y ya se alistó para dormir. No, tenemos, hermanos, que ponernos en una posición de que no nos durmamos, porque es algo del espíritu en lo que vamos a entrar, porque la palabra es espíritu, es inspirada por el espíritu, toda escritura. Ahora,
Jesús dice, si ustedes le dan prioridad siempre a la carne, entonces siempre tendremos la debilidad, el problema. No podremos conquistar la victoria porque hay que pelear esta bendición, hermano. Hay que pelear para poder usted ser un predicador, y yo confío en Dios que usted lo va a hacer, una predicadora. Usted tiene que entrar en la palabra sí o sí. Usted tiene que entrar en la oración, quiera o no quiera, si usted anhela hacer para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros debemos, hermano, leer su palabra, aprender de ella, estar atento a los mensajes. Los jóvenes que tienen planes de un día, hermano, ser usados por Dios, pongan atención a los hermanos que predican, al hermano que le enseña la palabra de Dios. Verá usted, hermano, cómo el Señor se va a glorificar. Gloria a Jesús. Y luego nos dice, ¿verdad? Verso 6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, eso nos llevará a la muerte y a la derrota. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Luego dice el verso 13, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Yo sé, hermano, ¿sabe qué es lo que pasaba con los discípulos aquí? ¿Por qué Jesús les habla de que la carne es débil? Estaban durmiéndose, literalmente durmiéndose. Literalmente durmiéndose, dormidos. Entonces, ellos dijeron, estamos cansados. El maestro está orando allá, pero nosotros estamos cansados. Debemos descansar. Así decimos nosotros también después de la jornada de los trabajos. Debemos descansar. Y es justo descansar. Pero imagínense que cuando esté el culto usted diga, debo descansar, y se pone a dormir. O allá, digamos, en la casa, no, y me voy a quedar durmiendo. Digo, todos nos queremos quedar durmiendo después de una enseñanza de jóvenes, ¿verdad? Que no les dan sueño a todos. Y mire, usted venció porque usted busca las cosas del Espíritu. Dijo, estuvimos allá, pero vamos, porque es tiempo de estar reunidos. Y hacemos ese día domingo, hacemos una doble jornada. Y yo veo que la mayoría están aquí. Gloria a Dios, porque estamos un poquito adelantados a los discípulos en la posición de ese momento que estaban con Jesús. Amén. Y este aplauso para Dios, déselo fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, hermano. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor. Ahora, hermanos, el Señor nos revela aquí que cuando lo que le decía, las vigilias eran de 3 horas cada vigilia. En la noche habían 4 vigilias. El Señor, hermanos, viene y los encuentra durmiendo en la vigilia de las 6 de la tarde. Por eso Él regaña a Simón, así como lo ve ahí, como es un regaño. Simón, duermes. No has podido velar 1 hora, le dijo el Señor. Eso es una reprensión, hermano. Porque ¿cómo vas a estar durmiendo en la vigilia de las 6? Luego el Señor viene en la segunda y los halla durmiendo. Y luego viene en la tercera y los halla durmiendo. Y cuando es tiempo de interceder. Leo el último texto y terminamos. Se encuentra, hermanos, en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, aleluya. El texto, hermanos, de la angustia donde se debe, hermanos, aleluya. Hechos 12:1. Vamos a leer Hechos 12:1 al 7. Y ahí terminamos. Ya nos vamos. Creo que me pasé un poquito, pero es necesario, hermano. Yo estaba pensando, Dios, ¿cómo lo hago? Pero creo que Dios nos ha ayudado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, Hechos 12:1 en adelante, de la iglesia para maltratarles, y mató a espada al pastor, que era Jacob, hermano de Juan. Y viendo esto,
que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran estos los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así como había hecho con Jesús un año antes. Quería matar a Pedro también, Herodes. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía... ¿Qué hacía la iglesia? Ya aquí en la iglesia los discípulos aprendieron la lección, hermano. Estaban intercediendo por Pedro, porque Pedro estaba preso y la mira de Herodes era matarlo el siguiente día, sacarlo, ofrecérselo a los judíos como había hecho con Jesús un año antes, más o menos. Entonces, hermano, la iglesia, dice, hacía oración, o sea que estaban intercediendo. Por eso yo le digo, no nos cansemos de interceder por el hermano Pedro, sigamos intercediendo. Amén. Dios se va a glorificar. Amén, gloria a Dios. Termino esta lectura y nos despedimos a nuestros hogares. El verso 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con ellos a cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, hermanos, un soldado se había encadenado él, y con la otra punta de la cadena tenía encadenado a Pedro. Y también lo tenían encadenado en la reja. Pero cuando el ángel toca a Pedro, dice que las cadenas se rompieron de la mano del soldado, de los 2, porque era uno en cada mano, y luego las cadenas que tenía él personalmente se rompieron. Y el ángel le habló y le dijo: date prisa. Dice, y le dijo el ángel, verso 8, cíñete las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, eran 4 guardias que habían en línea así, hermano, eran 4 grupos, dice en el principio. Y habiendo pasado la primera guardia, el verso 10, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué bonito, hermano. Lo sacó hasta afuera, le cruzó la calle, y Pedro caminó solo para buscar a los hermanos. Gloria al Señor. Pero porque la iglesia estaba intercediendo en ese momento de angustia. Nunca nos vayamos a refugiar en un momento de angustia en algo ilícito, que vayamos a avergonzar a Dios, o Dios se vaya a sentir avergonzado de nosotros. Gloria a Jesús. Siempre hagamos una intercesión, clamemos a Él, que Él va a responder. Así como le respondió a sus siervos, así Él le responderá a su iglesia, a los suyos, a cada uno de los que ustedes están aquí, que son tomados en cuenta por Dios, hermanos. Póngase de pie, por favor, hermanos, aleluya. Siento que todavía me queda una partecita, pero no queremos irnos muy tarde, gloria a Dios. Ahora, hermanos, aleluya, quiero decirle de que el Dios que sacó a Pedro de la cárcel, Él está aquí, hermanos. Yo quiero decirle que Jesús está aquí a través del Espíritu Santo. Le voy a leer ese texto, hermanos. Ese texto habla de cómo opera la Trinidad. La Trinidad no son 3 dioses, hermano. Dios es uno que opera, hermano, a través de 3. Si usted quiere llamarle 3 energías, llámele 3 energías, pero opera a través de 3, pero Dios es uno.
Y Dios, como nos lo dice la palabra, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Le quiero leer ese texto. No sé, por alguna razón siento en mi corazón leérselo. Se lo voy a leer. Se encuentra en Juan 17. Perdón, Juan 16. Gloria a Dios. Y Él se lo está explicando a los discípulos, a los judíos. No los dejaré huérfanos, le dice. Gloria a Dios. Déjeme. Ok. Es el 15, perdón. Juan 15, hermanos. Un momentito, hermano, un momentito. Ay, que ya estoy en Lucas, ¿cómo lo voy a encontrar? Y yo buscándole en Lucas ahí. Gloria a Jesús. El verso del capítulo 16 y verso 7, Jesús le está diciendo a los discípulos, oiga esto. Él está hablando de que Él tiene que ir al sacrificio y luego ser ascendido al cielo. Juan 16, 7. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya. Claro, los discípulos no querían que Él se fuera. Pero miren, a ustedes les dice, les conviene que yo me vaya. A la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo opera Dios? Y ahí va a explicar Él cómo es y qué es. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga os convencerá al mundo de pecado y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. Quiero que entienda esto, por su propia cuenta. Sino que hablará de todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Escuchen lo que dice. El Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Allí, hermanos, nosotros claramente vemos la operación del Espíritu Santo. Hay un versículo que dice también que tomará del Padre y tomará de Él para hacérnoslo saber. Entonces, hermanos, a través del Espíritu Santo, Jesucristo está aquí. Está aquí, Él dice, tomará de lo mío y nos lo hará saber. Quiero que se fortalezca en Dios, hermano. Si en algún momento alguien siente en su corazón reconciliarse, oramos. Si no, oramos, hermano, para irnos a nuestros hogares. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Todopoderoso Dios. Tú eres, Señor.